hemos construido los servicios locales de educación, esta nueva estructura, digamos, de educación pública. Pablo, que nos conocimos en el servicio local Gabriela Mistral, ahora toca estar en el servicio local del Pino. ¿Cuál ha sido, en términos generales, la experiencia desde el servicio local, mirando estas temáticas y mirando estas problemáticas que les tocan enfrentar probablemente todos los días? Ya, muchas gracias. Un poco para contextualizar, bueno, como ayer mencionó el ministro, estamos en un proceso de una reforma grande en Chile, que estamos cambiando la educación pública desde el punto de vista de la administración de los municipios, muy atomizada, 345 municipios, a servicios locales que concentran un territorio de un grupo de municipios y que van a ser 70 en el país, y estamos de 30 y algo hoy día que están implementando, y estamos en eso. Entonces, pareciera ser que un poco contraintuitivo, porque en general hablamos de descentralizar y estamos como concentrando, ¿cierto? Pero en definitiva, la escala está aumentando y, claro, tenemos una escala un poco más grande hoy día con el desafío de llegar a estos problemas comunes y de todos los días de la escuela. Ya tenemos ahí, digamos, un desafío de cómo llegamos y cómo, a nivel intermedio, generamos mejores condiciones para que las escuelas puedan hacer mejor su trabajo, que está en este sentido de garantizar esta trayectoria. Yo creo que ahí bueno, los servicios locales tienen alguna cosa positiva. Por un lado, los indicadores, las metas, los objetivos, al ser son más educativos, ¿no? Eso es un foco importante que vale mencionar, porque todo el trabajo de un servicio local gira en torno a estas temáticas, ¿ya? Un municipio tiene más desafíos, tiene que preocuparse de la seguridad hoy día, del tema de la basura, del tema de la luminaria. Entonces, estos servicios, digamos, tienen este foco, y probablemente en mi convenio de desempeño, por el cual me pagan más o menos dinero, debe estar el tema trayectoria. Entonces, eso genera un acierto, así como ustedes trabajaron en este Ecuador, que suma el tema de alinear los objetivos correctos. Este es un sistema que al menos parecerá ser que alinea ciertos objetivos a los que son importantes. De ahí se agregan otras cosas que son relevantes, y me quedo con algo que dijo la subsecretaria, de trascender los ciclos políticos. Al menos en mi caso, yo fui nombrado con un gobierno hace 4 años y ahora me nombró otro gobierno ahora. Entonces hay un quiebre, y eso es quizás una buena señal. Y si al menos hubiese como un sesgo de nombramiento de los directores, al ser de 6 años, sí o sí se va a romper un poco y se va a generar un grupo heterogéneo de miradas probablemente de las personas que se van a hacer cargo de la educación en Chile. Entonces, eso igual es algo positivo, ¿ya? Obviamente, quienes lideramos este sistema estamos muy comprometidos en, ojalá, tener las mejores personas posibles para que tomen estas temáticas. Y ahí construir buenos equipos, que estén motivados, es algo muy, muy bueno. En particular, lo que he trabajado con mi equipo ha sido mucho apuntar a utilizar los datos del sistema. Hoy día yo creo que Chile tiene una cantidad riquísima de datos que a veces las escuelas no los tienen, no los ocupan, porque están enmascarados, están en la base del Mineduc, y bueno, y ahí nosotros hemos generado como mejores condiciones proveer esa información de forma que se pueda leer fácilmente para que las escuelas puedan tomar mejores decisiones. Y ahí está, por ejemplo, la trayectoria, ¿ya? O sea, por ejemplo, tú hoy día vas a un colegio técnico profesional y probablemente, o HC, y probablemente los colegios no saben cuántos estudiantes siguen estudiando en superior, que es un tema de trayectoria, pero el sistema tiene esa información, porque está en la base de datos, digamos, de educación secundaria, como egresa, sale hasta la nota que la persona egresa, y se vincula si la persona está matriculada o no al sistema de educación superior. Ahí tenemos un elemento que, al menos como servicio, hemos provisto de información al sistema. También hemos pensado algunas cosas desde educación inicial, de educación parvularia. Desde muy pequeño levantar si es que los niños o niñas tienen, por ejemplo, alguna necesidad de aprendizaje especial. Y eso desde pequeñito, digamos, capturarla para desde ahí poner los apoyos. Ojalá en lo posible que hagan la trayectoria en el sistema. ¿Ya? Este es un sistema grande, como les comentaba, en el servicio que hoy día lidero son alrededor de 32.000 niños, jóvenes y adultos. Entonces, en 114 unidades educativas. Entonces, es importante tener esta información, ¿cierto? Para hacer, digamos, un buen track de lo que está pasando. Entonces, claro, ojalá hacer trayectorias desde educación parvularia, educación básica, educación media,
y ahí científico humanista o high school o educación vocacional, técnico vocacional. Eso que es relevante, yo creo que eso, hemos avanzado un poco en esa mirada. Y respecto a los desafíos, yo creo que todavía tenemos mucho. Y por un lado, obviamente, a mí no me gusta hablar mucho del tema de los recursos, ¿no? Porque en general cuando uno va a la escuela te dice que no hay recursos, entonces uno como que... ¿no? Entonces, bueno, pero usted no está en la escuela, así que le digo a usted mi dolor. Bueno, efectivamente es verdad, a veces no hay recursos. ¿Y por qué? Porque al menos nos hemos dado cuenta que los casos de trayectorias conflictuadas, o sea, que son muy difíciles de recuperar en el sistema, ¿cierto? Que son estudiantes que siempre están en riesgo, son estudiantes que son más caros de retener. Entonces, y requieren, digamos, probablemente iniciativas un poco más caras. Y sabemos que, no sé, las tutorías son un mecanismo que puede ayudar mucho, pero hay que tener un tutor y que tenga las competencias, las capacidades, y a veces con el psicólogo de la escuela no alcanza. También tenemos, reconocer y valorar más el rol del profesor jefe, que a veces queda un poco en el aire, pero quizás ahí la política pública orientar un poco mejor respecto el rol, quizás reconocerlo, quizás generar incentivos al respecto, porque el profesor jefe que hace bien el trabajo y se compromete con sus estudiantes tiene mucho más trabajo que un profesor que no tiene ese vínculo con el niño de día a día. Y por último, yo creo que también, y aquí un poco la autocrítica al sistema, es que el sistema hoy día, el nuestro, es un sistema público que está fundado con la Ley Orgánica de Administración del Estado del 70. Entonces, es un sistema que es muy desconfiado y los recursos que hoy día están disponibles incluso no se pueden usar de muy buena forma. Estamos avanzando, yo sé que el Ministerio está haciendo los esfuerzos con el Parlamento para dotar de flexibilidad, aunque... Ayer Javier dijo que no le gustaba el tema de la flexibilidad, pero bueno, flexibilizar el Estado de alguna forma en que, por ejemplo, comprar un celular para una escuela no sea un problema, no sea un cuestionamiento. Se lo digo porque es verdad. Para la pandemia nos costó mucho comprar los computadores, teniendo recursos, las tablets. Entonces, hoy ya tenemos un Estado que se hace cargo de un desafío que es muy importante, pero no tiene todavía todas las herramientas de gestión, que es un poco la apuesta que hace el sistema de una mejor gestión a través de un nuevo sostenedor, para apoyar de verdad a las escuelas en estas temáticas que son muy relevantes, porque sí o sí, no sé si sea aprendizaje un poco más global, pero lo que es retención de estudiantes requiere más recursos. Para un sostenedor, bueno, o para un distrito escolar, es difícil a veces llegar a la sala de clases. O sea, y entre más arriba estés, tú no vas a llegar a la sala de clases donde las cosas pasan. Entonces, al menos la teoría de acción que hemos aplicado en el servicio local de Gabriela Mistral, y la que espero más o menos implementar aquí en Del Pino, si Dios quiere, es, lo que no se mide no existe y peor si es que no se ve. ¿Ya? Entonces, eso no quiere decir que sea la evidencia en sí, pero al menos los datos que tenemos disponibles en nuestras escuelas, hacerlos visibles para poder conversar de educación un poco más con foco, con mucho más foco educativo. Y tomar decisiones no tanto, así como a veces digo, no sé cómo lo traducen, pero es como el tincómetro, acá no sé cómo se dirá en inglés, pero efectivamente eso ayuda mucho a limpiar las conversaciones y sacar un poco el contexto que rodea a un niño, porque al final en la casa no viene al colegio, ¿cierto? El papá y la mamá no vienen al colegio, sino está el niño con el ecosistema educativo. Y los datos ayudan mucho a eso, a limpiar y a hacer un poquito más sincera esa conversa. Entonces, para llegar a ese punto, al núcleo pedagógico, bueno, desde acá mucha información, mucho dato que está hoy día en el sistema disponible y fue esa la intuición. Ahora, eso mejoró mucho las conversas, al menos con los equipos directivos. Yo traje un par de láminas que no se ven, pero como lo voy a exponer, por ejemplo, el sistema educativo hoy día uno sabe de dónde los niños postulan. ¿Ya? Esto es del SAE, o sea, uno sabe de dónde vienen mis estudiantes, de qué barrio vienen. Sabe también cuál es la preferencia del estudiante con la escuela. O sea, uno puede saber cuánto valora el estudiante o la familia del estudiante de la escuela. Y es distinto tener un estudiante en primera preferencia que en cuarta preferencia, sexta preferencia, porque obviamente hay una adhesión distinta al proyecto educativo. Obviamente, aquí un dato importante, la educación pública, al menos las primeras opciones son más bajas, ¿cierto? La gente prefiere las escuelas subvencionadas, las concertadas, y es un tema que, al menos como director ejecutivo, tenemos que trabajar, porque tenemos que trabajar un poco el prestigio, la reputación de las escuelas. Entonces,
hay algunas cosas que ahí van a ayudar, o sea, que la información ayuda a entender cómo las familias decían. Hay mucha más información, hay temas de matrícula, hay temas de asistencia que son como súper relevantes y uno puede hacer trayectorias anuales, ¿cierto? Pero yo creo que un punto importante y que fue producto de la pandemia, al menos para este sistema chileno, ha sido que, aparte de lo administrativo, se creó esta prueba DIA, que es una prueba de diagnóstico integral de aprendizaje. Y esa prueba, al menos como decisión de política de nivel local, se aplicó en todos los niveles, desde segundo básico hasta cuarto medio. Y esa prueba es muy importante porque al menos para quienes la toman, es como entender cuál es el estándar con el cual voy a medir cierto objetivo de aprendizaje. Y eso, aunque ustedes no lo crean, pero cuesta mucho ponerse de acuerdo. O sea, ¿cómo voy a medir si los niños saben o no sumar números enteros? Ya, ¿qué tipo de pregunta? ¿Qué tipo de dificultad? Entonces, esa prueba que viene desde esta agencia del Ministerio de Educación, al menos nos blanqueó una conversa respecto, oye, ¿cuáles van a ser los estándares que vamos a utilizar? Y cómo se van a medir esos estándares. Entonces, yo creo que eso fue muy relevante y además sumó otro dato relevante. No solo mide lenguaje y matemática, sino que mide competencias socioemocionales, ¿cierto? Y tiene preguntas súper interesantes de cómo están los niños con el curso, cómo está el nivel de convivencia, cómo los estudiantes ven a sus profesores, cómo los estudiantes ven al colegio. Y esa información está disponible todos los años, en 3 periodos del año, niño por niño, ¿cierto? Entonces, una vez que uno junta esa información, a nivel, para mí, a nivel de distrito, uno puede ver las escuelas que requieren un poco más de apoyo, puedo focalizar, o al menos puedo entender un poco más lo que pasa, y el director de escuela puede tomar también mejores decisiones, una vez que entra en la práctica, no es tan fácil y no pasa por osmosis. Pero claro, uno ve algunos patrones, por ejemplo, oye, los estudiantes están desmotivados. No, pareciera ser de que los estudiantes cuando responden sobre autoestima académica es súper alto, es sobre el 80%. O sea, responden 4 o 5, ¿cierto? O sea, los niños quieren aprender, pero claro, y si vemos una escuela con bajo puntaje, ¿cierto? Alta expectativa, ahí tenemos un gap. Y eso es un gap que la escuela, si es que no tiene el día, por ejemplo, no puede ver. Porque no le pregunta a sus estudiantes, oye, ¿cuán motivados están desde el punto de vista académico? Bueno, y así un montón de cosas. Uno ve que la convivencia se complica en quinto básico y en general se repiten algunos patrones. Y eso ayuda mucho a nivel de intervenciones que los colegios pueden idear. ¿Ya? Yo creo que eso ha sido muy, muy importante. Y también, y esto relacionado un poco con lo que la directora de Pratt, no me acuerdo, el nombre es muy difícil, lo mencionó, pero claro, también la prueba DIA, que es la que ha generado este diagnóstico, nos muestra que tenemos niños que están en quinto básico, pero están en nivel de tercero básico. Y la pregunta es, ¿qué hacemos con esos niños? ¿Cierto? ¿Y qué hacemos con los niños que se quedan atrás? Bueno, nos ayuda al menos a ver digamos, qué es lo que está atrás, porque sabemos que los niños que no aprenden tienen más riesgo de deserción y hay que protegerlos de alguna forma. Y ahí vienen las estrategias que aplican los colegios de forma un poco intuitiva, pero que la hacen y que está en evidencia. O sea, por ejemplo, al ver las brechas y estudiar el currículum, los profesores empiezan a discutir, oye, ¿qué contenido y habilidades me faltan para cubrir estos objetivos de aprendizaje? Entonces empieza a trabajar todo el prior knowledge, o sea, a reforzar todo el contenido previo, ¿cierto? Que sabemos que cuando eso se hace tiene al menos un efecto positivo. Entonces, mejorar las prácticas. Lo otro que también pasa es que al menos también la información genera que las colaboraciones sean mejores, ¿ya? Por ejemplo, es distinto ir a hablar a una red de segundo básico con el seguimiento de lectura, que es lo que lo hacemos en primero y segundo básico, un poco de todos los niveles, y conversar y comparar con esa información que ir sobre la nada. Entonces, se mejora mucho la información. Y ahí es donde quizás es muy importante, yo creo que, cerrando la idea, es cómo instituciones como Suma o universidades ayudan a fortalecer ciertas prácticas que están fundadas en evidencia. Por ejemplo, con Suma trabajamos en parvularia el tema de colaboración. Con se mejora, pero trabajamos en colaboración. Porque uno puede decir, oye, es obvio, y en educación se habla, no, que vamos a colaborar todos juntos de las manos y vamos a ser mejores, pero en la práctica las escuelas no, y los jardines infantiles, eso no pasa, ¿no? Por temas de liderazgo, por temas de presión social, etc. Entonces, colaborar no es simple, hay que aprender a hacerlo, ¿cierto? Y ahí eso se puede enseñar, se puede traquear, y ahí es donde quizás estas instituciones pueden ayudar mucho a esta nueva institucionalidad a generar mejores programas que tengan una mejor
proyección en el largo plazo. También, Por ahí. y por último, Por último, sí, gracias, por último, Pablo. sí. Y por último, yo creo que también la información, o sea, es imposible mejorar porque cuando hablamos de mejora continua, sin información. Entonces, todo lo que es feedback de profesores, que en la ley sale, o sea, estamos como obligados a hacer feedback. Sale en mi comida de desempeño, ¿cuántos profesores tienen feedback? No sé, sale. Entonces, claro, pero sin información eso no pasa bien. Entonces, es muy importante y yo creo que es un eje de la política pública. Muchísimas gracias, Pablo.